las consultas se pueden ir dejando en el chat. Ahora queremos saludar un poco acá, veo que Monseñor Alberto ya está conectado, ya está preparado. Monseñor, un honor para nosotros que nos acompañes y nos gustaría escucharte un poco, si es Sí, posible. verdaderamente gracias, Viviana. Gracias también al padre Humberto que nos introdujo en esta sala tan importante, una sala de teleconferencia. Y quería saludar a todos los participantes también de estas jornadas de talleres de la Pastoral de Comunicación de Villarrica del Espíritu Santo, Guairá y Cazapá. Gracias a los comunicadores de las distintas parroquias y también a aquellos que no son de la diócesis, que son tal vez de otras diócesis. Y le damos gracias realmente por acompañarnos para caminar juntos en la tarea de ser comunicadores de la buena noticia, porque en fondo eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que realmente aprendamos de Jesús, que es el comunicador por excelencia, que es el tema de la primera jornada, del primer taller que vamos a tener el día de hoy. Y doy gracias realmente a la coordinación de la Pastoral de Comunicación, que desde hace un tiempo han venido siendo protagonistas de las comunicaciones en Guairá, en Cazapá, con ustedes, queridos comunicadores también de las distintas parroquias, en medio de la pandemia, de estas cuarentenas. Realmente la voz de la comunicación y del comunicador no ha sido callada. Gracias por planificar y proyectar este taller, o mejor, talleres en este formato digital, en estos 3 días para alcanzar la mayor cantidad de participantes. Y también quería saludar a Fray Edgar Toledo por apoyarnos en este primer día como disertante principal de nuestra primera jornada. A mí siempre las comunicaciones me han apasionado, podría decir, y desde siempre, desde joven. Y realmente en pensar de que somos seres comunicativos, los seres humanos, el Señor nos ha creado, digamos, para comunicarnos, para hacer que las comunicaciones también sean de un modo, digamos, humano y salvador, así como Jesús ha venido a salvarnos. La palabra hecha carne ha venido para salvarnos, sanarnos. Y hay un proverbio que a mí siempre me gustó y que también tengo en mis cuentas de Twitter, Facebook, también en Instagram a veces, entro muy pocas veces. Y es la palabra de Proverbio 19 que dice, y yo lo adapté, este proverbio que dice que es mejor compartir el pan duro en un rancho pobre en concordia que compartir grandes banquetes en palacios de discordias. Y podríamos aplicarlo también y decir, es mejor comunicarnos bien, ¿verdad? Aún en medio de las carencias, en un rancho pobre, que no comunicarnos, o mejor que haya interrupciones en la comunicación, el amor, aun cuando estemos también en grandes palacios y no sobre los bienes materiales, pero el bien espiritual de la posibilidad de comunicarnos en el amor debe ser el banquete más preciado. Y seguramente se va a hablar mucho de esta carta encíclica del Papa Fratelli Tutti, hermanos todos, que el Papa ha querido lanzar desde la fecha del 4 de octubre. Justamente, seguramente el padre Toledo nos hablará más sobre esta encíclica, y de alguna manera también el Papa toca puntos importantes. Y él nos dice que hay movimientos digitales de odio, destrucción,
Dice, y no constituyen, como algunos pretenden hacer creer, una forma adecuada de cuidado grupal, sino meras asociaciones contra un enemigo. Es terrible lo que se ve a veces en Internet, que yo siempre también comparo con la parábola del trigo, la cizaña, porque en Internet hay mucho de buen trigo, buenos materiales, uno puede aprovechar muchísimo, pero también hay mucho de cizaña y lastimosamente muchos jóvenes entran a enredarse con la cizaña, juegos peligrosos, que los lleva también a deprimirse, a encerrarse, o se encierran en sí mismos, pero abren ventanas peligrosas y las ventanas de sus propios celulares que los llevan a mucha cizaña, a muchos males que existen. Y estos medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, hay mucha dependencia. Ustedes que también están siempre en contacto con tantos jóvenes, podríamos decir que son adicciones, así como las drogas, también las ventanas y los celulares pueden ser adictivos, pueden aislarnos y de una progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales concretas, ¿verdad? Auténticas. Yo pienso, por ejemplo, en alguien que realmente aprovechó bien los medios y entró en las ventanas digitales, Carlo Acutis, este joven que falleció a los 15 años, a quien lo elevaron como beato hace poco tiempo, y realmente él aprovechaba los medios también para evangelizar, porque era un apasionado por la Eucaristía, tenía un amor tan grande por la Eucaristía. Y dicen que de los 3 años ya quería ir a los templos, ver las imágenes, arrodillarse ante Jesús Eucaristía. O sea que tenía una sensibilidad muy, muy grande y de amor por lo sobrenatural y sobre todo por la Eucaristía. Y tal es así que en YouTube recogió los milagros eucarísticos. Seguramente uno puede entrar en esos milagros para evangelizar de donde podía, ¿no? Y él también dijo unas palabras muy llamativas, ¿no? Que muchos nacen como personas auténticas y mueren como fotocopias. Y el Señor quiere llevarnos a la autenticidad de ser personas que realmente descubran que somos un regalo grande de Dios, que no hay nada que podamos temer y que navegar en Internet siempre debe ser una navegación en contra de olas que puedan peligrar nuestra dignidad, nuestro ser personas, ser cristianos, aferrarnos a Jesús, que realmente es el que quiere comunicarnos siempre el bien y un valor grande a la vida. Lastimosamente hay jóvenes que entran en juegos peligrosos y ha llevado a muchos también a sacarse en la vida lo más preciado que tienen. El Papa también nos dice que las relaciones digitales que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable, así como realmente en esta sala estamos en una reciprocidad de amor, de cariño, de acompañamiento, aprovechando realmente esta plataforma para construir el bien. Yo creo que es rescatable. Pero salirse de esto son asociaciones que no construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el individualismo que se expresa en la xenofobia, a veces en tener que discriminar a las personas y en el desprecio de los débiles. Así que les realmente felicito por esta posibilidad de comunicarnos, que podamos comunicarnos más y profundamente todavía hasta que en algún momento podamos también hacer este tipo de talleres presenciales, pero bueno, aprovechamos de este medio para aprender más y conocer más lo que significa comunicarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor, por tus palabras. Bueno,
Antes que tengamos que iniciar con todo esto, me gustaría darle unas indicaciones generales. Ya estuvimos hablando en el grupo ayer, pero sí me gustaría que podamos mantener nuestros micrófonos apagados y si tienen algún problema de señal, si saben ustedes que en su zona la señal es escasa, entonces yo les recomiendo que puedan apagar sus cámaras también para que el audio sea un poco más fluido y para que puedan apreciar mejor lo que va a ir exponiendo el Fray Edgar. Entonces, vamos a ir iniciando. Me gustaría presentarle un poquito a nuestro disertante de hoy. Él es el Fray Edgar Amado Toledo. Él es guaireño, es oriundo de Mauricio José Troche. Él es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Asunción. Es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Católica de Buenos Aires. Puede ser, el Fray me va a corregir. Y actualmente está haciendo su doctorado en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de Salamanca. Nos acompaña desde España, padre. Sí, me puede si me equivoqué ahora. Él es un fraile dominico y nosotros estamos muy contentos y agradecidos con él por haber aceptado la invitación. Le dejamos a él para que pueda iniciar y para que pueda darnos también, compartir con nosotros sus conocimientos. Auye, Baisha va a pendecar Arujina, Ñande Yarapa Guaputo y Penendive. La paz sea con cada uno de ustedes. Vea, ya es una shalom, es una mi judío cueve en la Biblia o en hebreo se dice shalom. Así es que aguapu o pavabe penguana. Gracias al padre Humberto, a Viviana, a Monseñor, a todo el equipo de comunicación por invitarme a colaborar en este espacio. Así es que bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Como ya se ha dicho ahí en el chat, sus consultas pueden estar escribiendo ahí. Vamos a dar un tiempito. Voy a ir presentando, digamos, los grandes bloques del tema, Jesús comunicador social. Y al final vamos a poder tratar de responder a las preguntas que puedan surgir. Ahí también va a estar alguien, creo que, a ver, va a estar moderando todas las preguntas también, porque a veces las preguntas son parecidas. Entonces, por eso recomendamos poner ahí en el chat las preguntas y el compañero que está encargado de eso va a estar ayudándonos a organizar un poquito el tema. Bueno, vamos para allá. Les recomiendo tener su Biblia en mano, o si no su Biblia, en el celular, en el móvil, y por mi español le cuera. Entonces, tener la Biblia, pueden abrir la página de la Biblia del Pueblo de Dios, de Vaticán.va, o la Biblia que ustedes tengan, pero es muy importante que podamos seguir los textos bíblicos. Yo supongo que conocemos, pero a veces cuando leemos o escuchamos nos ayuda más. Muy bien, ahí vamos. Vamos a compartir pantalla, preparamos las cosas. Y vamos para allá. Antes de continuar, quisiera saber si se escucha bien, se ve bien. ¿Alguien me puede confirmar? Se escucha perfectamente, Fray. ¿Y se ve la pantalla completa? También. Así es. Perfecto. Bueno, entonces ahí arrancamos. A tomar apunte, nota, preguntas, tomar la Biblia y vamos para allá. Ya acá tú ese. El tema se llama, o la propuesta del tema es Jesús, modelo de comunicador social. Aunque el tema no estaba anunciado así, explico por qué, ¿no? Porque vamos por esto. ¿Quién es un comunicador? La primera pregunta que tenemos que hacernos y tenemos que responder es la siguiente, ¿no? ¿Quién es un comunicador? Ahí la imagen, la ilustración ya nos ayuda a pensar hoy en día quién es un comunicador. Hay muchas definiciones, incluso hay definiciones, vamos a decir, profesionales. Los que hacen carreras de periodismo o comunicación social tendrán muchas posibilidades de definiciones. Yo les quiero proponer una definición general que nos ayude. Entonces, un principio, Monseñor ya había dicho algo de eso en su intervención. Todos comunicamos, todos, absolutamente todos. Los seres humanos
ya por naturaleza somos seres sociales, estamos creados para relacionarnos con los demás, pero no todos sabemos comunicar. Este es un punto muy importante. Todos comunicamos, pero no todos sabemos comunicar. Yo sé que a lo largo de estos talleres va a haber temas más específicos que aborden, les van a ayudar, que les van a dar herramientas, sobre todo cómo comunicar. Entonces sí que dejo eso para los próximos talleres. Pero es importante tener en cuenta esto, que todos comunicamos. A veces consciente o inconscientemente estamos comunicando un mensaje, aunque no todos sepamos hacerlo. Muchas definiciones. ¿Cuál es la definición que les propongo? Esta. Es aquel que tiene una gran capacidad para transmitir a los demás sus opiniones y para conectar con la gente. Eso de gran capacidad, podemos quitarle el gran y podemos quedarnos con capacidad para transmitir a los demás sus opiniones y conectar con la gente. Entonces, esta definición genérica, general, incluye no solamente a los periodistas o comunicadores profesionales, sino que a toda persona que tiene afición por comunicar, un catequista, un predicador, un misionero, un evangelizador, un miembro de la PJ, etc. Entonces, todos somos comunicadores, cabemos en esto, pero vamos a ver que no todos a veces tenemos esa capacidad de conectar con la gente. O sea, les dejo esto. Ustedes seguramente en los talleres siguientes van a ampliar y van a tener otra definición mejor. Pero quiero partir de esto. Todos somos comunicadores, todos comunicamos, pero no todos sabemos comunicar. Y comunicador yo quiero entender como aquel que tiene capacidad para transmitir a los demás sus opiniones y para conectar con la gente. Piensen un rato nada más. Ya pensame. Veo que la mayoría, aunque no puedo ver, digamos, la cámara de todo, pero parece que la mayoría de los que estamos conectados ahora son gente joven o de adultos jóvenes. Entonces esto es muy interesante, el público con quien estoy hablando en estos momentos. Ustedes se darán cuenta que hay gente que sabe comunicar, que tiene capacidad de conectar con los demás, y hay otra gente que no, que es aburrido. Oye, llegué más fulano, eso es de nuestra experiencia también que podemos conocer. Eso es muy interesante porque lo vamos a aplicar a Jesús también. Vamos para allá. ¿Qué es la comunicación? Conceptos básicos para entender de qué estamos hablando. Viene del latín cum, que significa con o junto a, unio, unión. Entonces, comunicación, comunicare en latín, es poner algo en común, una unión entre uno y otro, o sea, entre A y B, si queremos decir así. Ahí igual les dejo una ilustración que nos ayuda hoy en día a pensar los diferentes medios posibles de comunicación que hay hoy en día. Se ha diversificado muchísimo. Antes se hablaba de los medios de comunicación social o de los mass media, el lenguaje de los años 70, 60, 70, 80, pero hoy en día se ha diversificado muchísimo y lo que antes era moderno, la radio, la televisión, el periódico, ahora pasan a ser medios tradicionales y todo lo que se maneja o fluye por internet es lo que estamos, digamos, medios más contemporáneos. Entonces, comunicar es esto, poner algo en común entre una parte y otra parte. No es solo informar, porque informar es solo hablar. Bueno, lo que yo voy a hacer es tratar de no hablar, y a ver si al final podemos hacer un feedback, un ida y vuelta con preguntas y respuestas. Es un proceso de socialización. Por eso que preferí titular esta pequeña charla como Jesús modelo de comunicador social, porque todo comunicador es social, o sea que la comunicación siempre es una socialización, porque se entra en contacto con una persona o con un grupo de personas y se generan unos procesos complejos de socialización, de compartir ideas, sentimientos, emociones, creencias, credos, ritos, etc. Entonces, aun cuando el mensaje no suscite aceptación, sino discrepancia. Igual, aunque lo que yo diga, la gente le genere discrepancia, no le guste, igual estoy en un proceso de socialización, en un proceso de comunicación. Solamente pensemos en este momento en las elecciones de Estados Unidos, que lleva ya 3 días y ahora por fin se definió. Entonces,
todo lo que se fue diciendo, lo que son las redes sociales, las discusiones que hay, sobre todo en Twitter, ¿no? En Facebook hay menos, pero todas las discrepancias, pero todo esto va generando un proceso de socialización y eso forma parte de la comunicación que se ha complejizado en este momento, en el tiempo que nos toca vivir a nosotros. Bien, elementos del proceso de comunicación. Seguro que lo van a profundizar, entonces yo solamente de pasada para recordar. Hay muchos modelos, este es un modelo más complejo, pero los elementos básicos son que hay un emisor que transmite la información, hay un receptor que recibe la información, hay un mensaje que se transmite y luego se puede hablar de códigos, de canal y el contexto. El contexto es muy importante. El contexto de antes y de ahora, a lo que nosotros nos vamos a dedicar. Y esto es muy importante también para comprender a Jesús y el mensaje de Jesús. Un problema, un peligro que tenemos cuando queremos acercarnos a la persona de Jesús o cuando leemos la Biblia es el fundamentalismo, que no solo es de los protestantes, también en el mundo católico, es decir, tomar las cosas literalmente como está ahí en el texto y pensar que esas palabras escritas hace 2000 años o más o 4000 años, pensar que es un mensaje escrito hoy caído del cielo. No, o sea, el contexto histórico, social, de la gente, las costumbres, la cultura, es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso solo podemos acceder a esa información si nos formamos, si nos capacitamos, si accedemos a cursos, hacemos talleres, o sea que, y para eso se estudia, para eso hay gente también especialista en el tema. Entonces, tener este recuadro importante ahora para pensar en Jesús. Entonces vamos a pensar en Jesús como un emisor y en el auditorio que tiene como el público receptor, el público que le escucha y las interacciones, el mensaje que hay. Vamos a ver cómo Jesús se mueve, cómo Jesús se conduce, se comporta como un comunicador. ¿Qué sabemos de Jesús? Vamos al punto, ya entramos en el tema, dejamos de lado las ensaladas, dejamos de lado ya lo previo y entramos en el tema entonces. ¿Qué sabemos de Jesús? Y fundamentalmente lo que nos cuentan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí tienen los iconos que representan a esos evangelistas. Entonces es fundamental aquí por lo menos suponer, yo quiero suponer que todos los que estamos aquí en esta reunión, los que formamos parte del equipo de comunicación de las parroquias de las diócesis, leemos la Biblia. Entonces, esto es básico, esto es ABC fundamental, porque si no, va a ser un poco complicado entender de quién estamos hablando, o sea, de Jesús y qué queremos decir con esto, ¿no? Una observación muy importante, lo que yo voy a presentar ahora es una lectura sincrónica, es decir, una lectura sobre todo narrativa y de los textos bíblicos y en clave de comunicador. O sea que no estoy haciendo una exégesis, no estoy haciendo un análisis de todos los textos que voy a presentar, que eso es otra cosa y más complejo, pero sí hago una lectura desde esta perspectiva, mirar a Jesús en clave de comunicador, es decir, él que dice un mensaje, a quién lo dice, qué dice y en qué contexto lo dice. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos para allá. Entonces, ¿cómo se comunicaba Jesús? Esa es la pregunta que nos va a seguir de hilo conductor para el tema. Nos enfocaremos en las maneras de expresarse, cómo se expresaba Jesús, los medios que utilizaba, qué medios tenía a disposición, según lo que nos cuentan los evangelios. Recordemos, vamos a los evangelios, los recursos que utilizaba, estilo, fórmulas, frases, el auditorio. Vamos a desarrollar estos elementos con quiénes Jesús hablaba. Seguramente tenemos idea ya de un montón de cosas, porque se supone que leemos la Biblia y sabemos algo de Jesús. Entonces, vamos al primer punto. La manera de expresarse. Entonces, aquí vamos a ver, después de una lectura, de un estudio sintético, lo que yo presento aquí es una síntesis. No estamos haciendo un análisis detallado de todo, sino que una síntesis de la lectura de los evangelios. Bien. Primera característica de cómo Jesús se expresa es esto, se expresaba con sencillez.
con cercanía, era amigable. Quizás una característica que ya todos podemos suponer y sabemos, con sencillez, con cercanía y era amigable. Por ejemplo, solo pensemos en la parábola del sembrador. Habla con sencillez, no utiliza palabras difíciles ni complicadas para llegar al público que lo tiene ahí enfrente. Es cercano a la gente, no se pone en un pedestal o como que él es el que está enseñando, el resto tiene que escuchar y decir amén. No. Entonces, él utiliza las palabras sencillas, cercanas a la gente para que su mensaje pueda llegar. Aunque sí, me adelanto, las parábolas no son fáciles, pero sí Jesús trata de hacer llegar su mensaje con sencillez, con cercanía. Vamos a ver si sale, me dicen si sale o no. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Ahí se cortó el audio. Creo que Tenía raíz. Ahí. ahí sí. sale bien. Cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Se escucha bien? Y parte cayó Sí, en se buena escucha tierra. bien, padre. ¿Cuál asiento? ¿Cuál hace? A ver, volvemos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto. ¿Cuál a 100? ¿Cuál a 60? ¿Y cuál a 30 por 1? Quien tiene oídos para oír, oiga. Bien, entonces este es un ejemplo de una parábola súper conocida. Recordemos que las películas son películas, o sea que no siempre siguen al pie de la letra el texto bíblico que tenemos, pero nos ayuda a ubicarnos. Ahí tenemos los textos, invito a anotar y después a revisar en sus casas. También está en Lucas 8 y en Mateo 13, el que acabamos de escuchar. Jesús infundía esperanza, infundía fe, infundía confianza en el público que le escuchaba. Entonces, ¿dónde tenemos un ejemplo de esto? Porque decimos que la comunicación que Jesús hacía era esperanzadora, y trataba de que la gente confiara, ¿no? Recordemos las bienaventuranzas, por ejemplo, ¿no? Las bienaventuranzas, Jesús, a este grupo grande de discípulos, sobre todo mucha gente pobre de Galilea, ¿qué les dice Jesús? Seguro que ya lo sabemos, pero vamos a escuchar. San Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos, y él, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa. Bien, ahí tenemos entonces un fragmento. Las bienaventuranzas suponen muchas cosas, pero una de las principales intenciones de Jesús es infundirle esperanza a esta gente, porque dice a los pobres, a los perseguidos, a los hambrientos, a los misericordiosos, a los limpios de corazón. Procurar infundir fe, infundir con confianza a este grupo de gente. Seguimos. Por ejemplo, el discurso sobre la amistad. Leamos Juan 15, 13, 17. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Les dice que les llama amigos. Ya no les llama siervos, les llama amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que el Padre les ha enseñado. Entonces,
su comunicación, una comunicación que procura infundir confianza, que es amigable, que es cercana. Dejo ahí el texto para que ustedes lo anoten y lo revisen después. Una comunicación que es dialogante. Jesús dialogaba con distintas personas, el auditorio muy variado, lo veremos al final. Jesús dialoga. Aquí traigo a colación, por ejemplo, algunos diálogos famosos de Jesús. Recuerden, por ejemplo, el diálogo con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Según el Evangelio de Juan, Nicodemo era un importante fariseo que va un día de noche a hablar con Jesús y le preguntan a Jesús y se establece un diálogo. Ahí tienen los capítulos, no los voy a leer ahora porque se nos iría mucho el tiempo, pero les invito a leerlo ustedes en sus casas, a anotar. Juan 3, 1 al 21. Dentro de ese diálogo de Nicodemo está, por ejemplo, textos muy conocidos por nosotros seguramente, cuando le dice, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. O este otro, que dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y sigue el discurso. En ese diálogo, por ejemplo, con Nicodemo, que es un importante fariseo, pero también dialoga con un nomikos. Nomikos es la palabra griega que se traduce normalmente en nuestras Biblias por maestro de la ley. Recuerden ustedes, por ejemplo, Lucas, capítulo 10, 25-37, anotamos, es el contexto de la parábola del buen samaritano, que seguro también nos suena mucho la parábola. Pero la parábola surge en una conversación, en un diálogo con este nomikos, con este maestro de la ley que le pregunta qué debe hacer para ganar la vida eterna. Entonces Jesús le devuelve esa pregunta. Jesús es muy astuto en los diálogos, en las preguntas. No puedo decir que revisé todos los textos de los 4 evangelios, pero estoy seguro que Jesús nunca responde una pregunta de entrada, le da la respuesta casi siempre, o siempre devuelve con una pregunta. Entonces Jesús hace esto aquí, le dice, ¿qué lees? Y el otro le responde, y al final el mismo que se pregunta se vuelve a responder. Aquí en España hay una zona que se llama Galicia, que son los gallegos, y los españoles también tienen sus zonas y se hacen chistes y se critican mucho unos a otros, así como nos hacen a nosotros los guaireños en Paraguay. Aquí son los gallegos, alguna parte, otros son los andaluces, pero a los gallegos se les reconoce por esto, de que nunca te responden, o sea, que nunca sabes si uno está respondiendo o preguntando. Y entonces decían por eso que Jesús era gallego, que le pregunta algo y te vuelve a preguntar. Entonces esto es lo que pasa aquí en el diálogo con Jesús y el maestro de la ley, el nomikos. ¿Qué debo hacer? Y Jesús dice, ¿qué lees? ¿Cómo lees las escrituras? ¿Qué lees? Entonces, dialogante. Siguiente. Una comunicación compasiva, empática. Uso aquí una palabra muy, vamos a decir, muy contemporánea. Hoy se habla mucho de empatía, de ponerse en el lugar del otro, pero la palabra bíblica griega que está detrás de esto es compasiva, es decir, la compasión es algo que se siente en las entrañas, algo que se siente, no es algo que se hace, se siente y te arrastra este sentimiento, el dolor, la tristeza, la miseria que uno ve, como que hoy kutusho bepe y ape. En guaraní es muy interesante porque las entrañas, en guaraní hay un montón de palabras que se forman con la palabra akutu, agua, angata, aroru. Entonces, ¿qué significa eso? Estamos queriendo explicar con esas palabras de que es una cosa que nos pasa, por eso está en pasivo, me pasa y hace que reaccione. Entonces, eso es lo que le pasa a Jesús. Por ejemplo, pensemos en Mateo 9:36, Jesús ve a la multitud y se compadece de la multitud. Dice que porque están como ovejas sin pastor. No es lástima, ojo, ni tampoco es ñembuazú. La compasión es algo mucho más. La compasión, así lo digo muy rápidamente, esto necesita también otra explicación más larga, pero la compasión se explicaría así. Es algo que uno ve, que se deja afectar por eso que ve y actúa en consecuencia. Entonces Jesús ve a la multitud que lo sigue,
que están como ovejas sin pastor, y dice, siento compasión de la multitud. Eso está en Mateo 9:36, 14:14, 15:32, son textos que reflejan que Jesús se compadece de la multitud. O sea, hace empatía, o sea, se pone en el lugar de otro y entiende. A ver ahí el micrófono. Bien, desde la viuda de Naín, por ejemplo, recordemos Lucas 7:13, anotemos estos textos. Si leemos Lucas 7:13, vamos a ver que Jesús, al ver a la mujer viuda, a la madre que estaba llorando, se compadece de ella, se acerca a ella y le dice, no llores. Seguidamente se va a acercar al féretro, va a tocar el féretro y va a decir al muchacho, joven, a ti te digo, levántate. Y después ya sabemos cómo sigue la historia. Entonces, Jesús nunca es indiferente ante el dolor, ante el sufrimiento del otro, con quien se encuentra. Tenemos también el caso del ciego Bartimeo, Marcos 10, 46-56. Si leemos nuestro texto en la Biblia, pueden buscarlo, van a encontrar que Bartimeo le grita varias veces a Jesús, o sea, acá dice 2 veces, pero eso significa que le grita varias veces. Hijo de David, ten compasión de mí, compadécete de mí. Y Jesús al final se compadece y va a terminar devolviendo la vista a Bartimeo. Jesús es conocedor de la realidad de la gente. Vamos a escuchar un poquito esto, el versículo anterior. Petei Moisés envia pouca pumbo eja, ojo oñe Jesús nive, ha oja ajanwa chupe oporandu. Oejara pico ayaponga ena areco hangua Jacobe o pamezuma. Jesús he chupe. Pa epo item pouca pupe. Pa epico pejechaba cuatiape. Upe Moisés envia pouca pumbo eja hei. Eja ijutu pan de yarape. Nente aiteguive. Ne angaru guaguive. Ha opane anando cuerejebe. Ha ejaijun de la pisape. Reye jaijujaisande. Ha Jesús catujei. Ere porá. Reyaporo upeixa reicoveta. Petembia pouca pumbo eja. Y sigue la historia, ¿no? Pues ya venamos y ven video, audio castellano, audio guaraní. Tenemos muchísimos recursos para acceder hoy en día a los textos evangélicos. Bien, entonces Jesús conocedor de la realidad de la gente. ¿Por qué digo esto? Si nosotros leemos Lucas 12, 22, 32, vamos a leer ese texto porque me parece que es muy importante. Lucas 12, 22, 32. ¿Por qué digo? O sea, solo un ejemplo de que Jesús conoce las necesidades y las preocupaciones de la gente. Tenemos que tratar de transportarnos en la Galilea del siglo I, muchos campesinos, muchísima gente pobre que pasaba hambre, que pasaba necesidad, que no tenía ni con qué vestirse, seguían a Jesús. Entonces Jesús, ¿qué les dice? 12, 22, 32, dice así. Jesús dijo a sus discípulos, no anden preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Y sigue todo el discurso, ¿no? Jesús conoce que la gente sabe que la gente está preocupada, qué va a comer, qué va a vestir, qué nos va a pasar mañana. Y entonces lanza su mensaje a una invitación a confiar en la providencia divina. Jesús escuchaba en muchos episodios de los textos evangélicos. Jesús escucha el clamor de la gente, el mismo Bartimeo, aunque a veces hay un diálogo, pero sí escucha. El ciego Bartimeo, a los leprosos, recordemos la mujer sirofenicia. Jesús siempre estaba atento, escuchando lo que pasaba a su alrededor. No pongo aquí texto porque si no se nos va a ir mucho el tiempo. Otra característica de la comunicación de Jesús, de cómo se expresaba, es él no pretendía ser sabelotodo. Esto es muy importante, y clave, porque a veces pensamos nosotros que Jesús, porque era hijo de Dios y porque es perfecto hombre y perfecto Dios, sabía todo. Sí,
pero él no pretendía ser sabelotodo. ¿Qué significa eso? Que no responde a todas las preguntas que le hace. Hay preguntas que Jesús deja sin responder, que deja a su auditorio así en silencio. O cuando se trata, por ejemplo, del fin del mundo, del juicio final, Jesús dice, ni siquiera yo lo sé, solo el Padre conoce eso. Por ejemplo, en la controversia sobre el impuesto al César, cuando le quieren poner a prueba, Jesús podía muy bien dar una respuesta y ya está, pero como él sabía que era una trampa, entonces él no les responde. Al final la respuesta que da no es una respuesta. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. A ver. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿De César? Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Fíjese entonces, en este episodio podemos pensar que Jesús les responde, no, pero la respuesta que Jesús les da no es respuesta de lo que ellos querían, sino responde de otro modo, es una evasiva que les ayuda a pensar. Ave María Purísima, sigamos un poquito más. ¿Qué manera de expresarse más podemos reconocer en Jesús? Y atájense ahora de la silla porque esto quizá es la parte que menos conocemos de Jesús. Era radical y rompedor, si se permite esa palabra. Radical, Jesús iba de frente, al pan pan y al vino vino, y por eso muchas veces también su comunicación era conflictiva. No pensemos que Jesús todo era paz y amor, no. Jesús cuando tenía que denunciar y cuando tenía que decir las cosas, iba de frente, por eso era muy radical, rompedor, transgresor. Pensemos, por ejemplo, todas las polémicas, las controversias que tuvo con los fariseos sobre el tema del sábado, sobre el tema del ayuno, sobre el tema de su conducta y de su mala compañía, que lo veremos más adelante. Por eso viene el conflicto también, y eso está bien reflejado en los evangelios. Por ejemplo, los ayes contra los ricos. En Lucas 6, 24, 26, Jesús dice, ay de vosotros, ay de ustedes los ricos, ay de los que ahora se ríen, ay de los que están satisfechos, ay cuando todo el mundo habla bien de ustedes. Y sigue así, fuerte. Contra los fariseos y los nómicos, los maestros de la ley. Solo pensemos, anotemos por ejemplo Lucas 11, 37, 54. O Mateo 23, todo el capítulo de Mateo 23. Jesús es durísimo contra estos dirigentes de Israel. Escuchemos una parte. Terminar de hablar, un fariseo le invitó a comer. Jesús entró y se puso a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no se había lavado antes de comer, pero el Señor Dios, limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y de maldad. Torpes, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pues den limosna de corazón, y entonces quedarán limpios. Pero ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la menta, del té y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que hay que hacer, aunque sin omitir aquello. Ay de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y que los saluden en la plaza. Ay de ustedes, que son como sepulcros que no se ven, sobre los que se pisa sin saberlo. Entonces, uno de los expertos en la ley tomó la palabra y le dijo: Maestro, hablando así nos ofendes también a nosotros. Jesús respondió: ay de ustedes también, expertos en la ley, que imponen a los hombres cargas insoportables, y ustedes no mueven ni un dedo para llevarlas. Ay de ustedes,
que construyeron monumentos a los profetas asesinados por sus propios antepasados. De esta manera, ustedes mismos son testigos. Bueno, el fragmento, entonces, fíjense, Jesús también es radical y por eso también es conflictivo, va de frente. Anda en malas compañías, pecadores. Jesús se juntaba con publicanos, los publicanos que cobraban tasas, impuestos para Roma, aparte de ser considerados traidores y todo eso, por sus compatriotas eran marginados sociales y religiosos. Se los consideraba pecadores por el oficio que tenían con las prostitutas y los pecadores en general. Y los pecadores, tenemos que pensar, no significa pecadores en el sentido del término que nosotros entendemos ahora. Pecadores en el siglo I, para la época de Jesús, incluía más bien muchísima gente o muchos tipos de personas, de gente que eran marginados religiosos y sociales por la profesión que tenían. Por ejemplo, los curtidores, los lavanderos, los que cuidaban animales, cerdos, etcétera, etcétera, eran considerados pecadores. Y hay una lista larga de gente considerada pecadora. Bien, Jesús, eso registra en los evangelios también, la tradición presente en varios evangelios. Por ejemplo, Lucas 15, 1, 2 nos va a decir que venían los publicanos y pecadores de todo tipo a escuchar a Jesús. Y los fariseos, en cambio, murmuraban, criticaban y decían, este se junta con pecadores y publicanos y come con ellos. Ahí tenemos dos citas, por ejemplo, Lucas 15, 1, 2, Marcos 2, 15, 16, que registra ese dato. Un famoso exégeta norteamericano, Robert Carris, decía, a Jesús lo mataron por su forma de comer. Parecía chiste, pero era muy en serio, porque en esa época estaba bien pautado con quienes uno podía compartir la mesa y con quienes no. Y no se podía compartir la mesa con pecadores, con publicanos y con prostitutas, como Jesús hacía. También su comunicación es orante y contemplativa. Orante, los evangelios registran muchas veces que Jesús se va a orar antes de hacer algo o de hablar. Por ejemplo, en Lucas 6, 12 se nos dice que Jesús va a orar, pasó la noche en oración y luego va a bajar a elegir a sus discípulos y va a dar el discurso de las bienaventuranzas. Marcos 6, 46, Juan 11, 39, 45, cuando está ante la tumba de Lázaro, Jesús ora, pide al Padre, alaba al Padre antes de hacer algo. O sea que, y así muchísimos textos. Aquí solo les pongo esos tres. Jesús antes de hablar o de hacer algo, en muchas ocasiones oraba, se comunicaba con el Padre. Es contemplativa. ¿Qué significa contemplativa? Ve la realidad. Esto va muy de la mano como conocedor de la realidad. Ve la realidad, contempla lo que pasa alrededor y trata de aprender y trata de aprovechar lo que él ve, lo que está viviendo a su alrededor para enseñar algo. Entonces está atento, pero contemplativa en el sentido de que está atento a lo que pasa a su alrededor. Veamos esto. Recordemos la escena de la ofrenda de la viuda pobre en el templo de Jerusalén. Recordemos eso. A ver. Fíjense qué hace Jesús. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Todos estos, de lo que les sobra echaron, para las ofrendas de Dios, más ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Es fuerte esta escena. Jesús contempla, está atento a lo que pasa y aprovecha para enseñar a los discípulos. Es coherente. La comunicación, la manera de expresarse es con coherencia. Jesús dice y hace.
hechos y palabras. Quizá esto sea, digamos, el aspecto fundamental de la manera de expresarse. Jesús no solo es un parlanchín, un buen predicador, un buen orador, que sí lo era, pero sobre todo él hacía lo que decía y decía lo que hacía. Con esta frase resumimos la vida de Jesús con hechos y palabras. Enseñó a perdonar. Mateo 18:21, cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, Jesús le dice 70 veces 7, es decir, siempre. O Lucas 17:1-14, que registra esta escena de perdonar al que ofende, al que nos ofende. Jesús no solo enseñó a perdonar, él perdonó en la cruz a sus verdugos. Jesús no solo enseñó a amar y dio un mandamiento nuevo, según dice el Evangelio de Juan, él amó y amó hasta el extremo a los suyos. Jesús no solo invitó a confiar en el Padre, sino que él vivió confiando en la voluntad del Padre. Y así podemos dar muchos ejemplos. Jesús dice y hace. Esto es un aspecto muy importante de la comunicación. Lo que ya hemos dicho, exhortó a amar a todos y él amó hasta el extremo. Bien, Ave María Purísima, avancemos un poquito más. Esto es un panorama entonces así sintético de lo que podemos reconocer según los evangelios de la manera en que Jesús se comunicaba. ¿Qué medios utiliza Jesús? Vamos para allá, a ver cómo vamos al tiempo. Vamos a clasificarlos en verbales y no verbales. Verbales, o sea, la palabra. Parábolas. Todos conocemos, piensen por favor, si estuviéramos así en presencial, yo pediría que cada uno me dijera alguna parábola, recordara, pero piensen un rato, recuerden las parábolas. Las parábolas que Jesús utiliza son cuentos, pequeños cuentos que tienen un sentido profundo, abierto y que invita a pensar. Las parábolas no son fáciles de interpretar, son muy polisémicas, es decir, tienen muchos sentidos y por eso era un gran medio para anunciar su mensaje. Diálogos, lo que ya hemos visto. Jesús dialoga. Dialoga con los fariseos, dialoga con Nicodemo, dialoga con los saduceos, va a dialogar con la gente que se encuentra. Los diálogos son unos medios que Jesús utiliza. Los dichos, Jesús utiliza frases, refranes, fórmulas. Por ejemplo, recuerden dichos que uno puede memorizar así de una. Felices los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, uno recuerda eso. Entonces, Jesús utiliza dichos, frases cortas, eslogans. Por ejemplo, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. En una frase dice, sintetiza un montón de su enseñanza. Entonces, esto recoge mucho los evangelios, dichos, frases, eslogans que Jesús utiliza para enseñar. Esto forma parte de los medios verbales que utiliza, pero o sea, no solo habla, sino que utiliza estos medios. Enseñanzas, no es lo mismo parábolas, diálogos, dichos que enseñanzas. Jesús, probablemente en Mateo, desde el capítulo 5, ese largo discurso que tenemos en Mateo, o en el Evangelio de Juan, el largo discurso que tenemos en la Última Cena, o en el Evangelio de Lucas, el largo discurso que tenemos también en el contexto de la cena, Jesús va enseñando a sus discípulos. O exhortaciones, que son exhortaciones, no solo son enseñanzas, sino que son una invitación a la acción. Cuando Jesús dice, ámense, está exhortando. Cuando Jesús dice, perdónense. Cuando Jesús dice, oren, no se desanimen. Entonces, está exhortando. Vamos más rápido. Más medios que utiliza, no verbal, no solo palabras que se utiliza, también las miradas. Este es un aspecto quizá poco estudiado en el Nuevo Testamento, las miradas de Jesús, muy interesante. Solamente recordemos, por ejemplo, la escena del joven rico, según Marcos, cuando Jesús dice en un momento, cuando se retira Jesús, cuando se acerca, él le pregunta y le dice que había cumplido todo eso. Jesús lo miró, dice, con afecto, lo miró con amor. Recordemos la mirada a Pedro. En la película de Mel Gibson eso está presentado magistralmente, ¿no? Un Jesús totalmente torturado y después le mira a Pedro, una mirada que no condena, sino que comprende, que perdona. Las miradas. También emociones, lágrimas. Pensemos la escena donde Jesús, recordemos la escena donde Jesús está ante la tumba de Lázaro y Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Alegría,
en Mateo 25 o en Lucas 10, cuando regresan los misioneros de anunciar la buena noticia y les cuenta lo bien que les fue, Jesús se emociona y alaba al Padre. Angustia, pensemos en el huerto de los olivos, Jesús se angustia por la hora, y una y otra vez va junto a sus discípulos y va a orar. Silencios. Jesús no siempre está hablando, como hemos dicho, no es un parlanchín. Especialmente en toda la escena de la pasión, en los evangelios vamos a ver que Jesús no responde ya a las preguntas que le hacen. Ni Pilatos, ni los otros en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Jesús no habla. Si habla, va a hablar en 2 capítulos a lo largo de toda la narración de la pasión. Si habla, hablará 1 o 2 veces, no habla. Los silencios también son medios de comunicarse. Jesús perdona, o sea, perdonando, curando, liberando. O sea, tenemos muchísimos testimonios, que aquí no voy a poner texto sobre eso, como él con eso también estaba comunicando, no solo con palabras, sino que con acciones concretas, sirviendo, humillándose, todo lo que ha pasado en la cena de la pasión, pero también en la última cena, cuando él se pone a lavar los pies a sus discípulos, para una tarea de esclavos. Jesús se humilla y finalmente muriendo, comunica hasta el final, compadeciéndose y tocando. Jesús, en los evangelios registran muchas veces que Jesús, por ejemplo, recordemos otra vez la viuda de Naín, capítulo 7 del evangelio de Lucas, se compadece, se acerca junto a la madre, toca el féretro. Cuando vienen los enfermos, y Jesús, por ejemplo, toca al ciego, toca al sordo. Jesús tiene contacto físico también. Son medios de comunicación no verbales que utiliza para seguir anunciando su mensaje. Por ejemplo, cuando se acercan los niños que le traen para que le impongan las manos, Jesús les bendice, los abraza, etc. Ave María Purísima. Último punto. Penúltimo punto. Recursos que desarrolla. Es decir, ¿de qué se sirve Jesús en su lenguaje verbal? Sobre todo, recursos que desarrolla. Comparaciones. Pensemos en la cantidad de comparaciones e imágenes que Jesús toma de la naturaleza de la vida ordinaria. Por ejemplo, lo del sembrador, la parábola de la red, la parábola del tesoro, de la levadura, de la semilla de mostaza, etc. Compara, o sea, aquí comparar del reino de Dios, compara imágenes. Utiliza cosas tomadas de la vida real. No está hablando de los ángeles, ni cuántas plumas tienen los ángeles. No, habla de cosas de la vida ordinaria, ejemplos y comparaciones tomadas de la naturaleza para transmitir su mensaje. Contrastes, hipérboles y metáforas. Jesús es un maestro del contraste. En las historias que él va contando, por ejemplo, ahí tenemos en la imagen, fíjense bien, es la escena de Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, el pobre Lázaro echado ahí en la puerta y el rico con su banquete y sus fiestas, que es indiferente al pobre Lázaro. O sea, un contraste, es decir, blanco, negro, un pobre mendigo y un rico que banquetea todos los días. Y así Jesús va a utilizar muchísimas imágenes que contrasta para poder hacer llegar su mensaje. Felices los pobres, ay de ustedes los ricos, contraste. Hipérboles, recordemos lo que hemos dado en la escuela, figura literaria que exagera para llamar la atención. Por ejemplo, cuando Jesús dice que más fácilmente pasará un camello por el ojo de la aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, es una exageración a todas luces. Sí, hay exageraciones, usa hipérboles para llamar la atención de su auditorio. Metáforas son comparaciones abreviadas, imágenes que funcionan, comparan dos elementos, pero sin que utilice la palabra o el nexo como. Y un montón Jesús tiene de esos también. Por ejemplo, cuando habla del que Él es la viña y vosotros sois los sarmientos, Jesús está usando metáfora. O cuando Jesús va hablando del agua que yo daré, si alguien tiene sed, que venga y que beba, el Evangelio de Juan está usando metáforas.
La metáfora, comparaciones, imágenes están muy cerca y recurre a esos elementos, vamos a llamarle así, retóricos, literarios, para enriquecer su mensaje. Lo que acabamos de escuchar cuando se dirige contra los fariseos, que los trata de sepulcros blanqueados, son metáforas. Recurre a las escrituras. Sobre todo en Mateo, se registra muchísimas veces que Jesús recurre a las escrituras, cita las escrituras y muchas veces las va a reinterpretar o va a explicar el sentido que tiene. Por ejemplo, en Mateo, él va a decir, han escuchado que se dijo tal cosa, pero yo les digo tal cosa. Por ejemplo, una cita clave de Mateo es, han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. O en Lucas 24, cuando se aparece a los discípulos de Maús, ellos no saben que es Jesús y entonces utiliza las escrituras, Moisés y los profetas, y les va explicando lo que tenía que pasar. O sea, recurre a las escrituras. Aquí está un recurso que Jesús desarrolla en su discurso, cuando habla, cuando dialoga, cuando le pregunta, cuando contesta, entonces él desarrolla estos recursos. Seguro que hay más, pero les pongo estos ejemplos nada más. Y finalmente el auditorio, y ya vamos terminando. El auditorio significa el público con quien habla, con quien se relaciona, a quién se dirige el mensaje. Pensemos en el esquema emisor-receptor, público. Por ejemplo, privilegiados pecadores, publicanos, prostitutas, ladrones, bandidos, gente de todo tipo. Jesús se dirige a ellos, se junta con ellos. Los discípulos, evidentemente. Otro grupo de gente con quienes Jesús habla. Muchas veces en los textos evangélicos vamos a ver que Jesús se dirige a la gente en general, pero después se dirige a sus discípulos en particular. A las mujeres, este no es un dato menor, a nosotros hoy en día nos causaría, bueno, normal que se relacione con mujeres, pero no. En su época, en el siglo I, no era normal, ni era bien visto que un rabino se relacionara con mujeres, ni que tuviera mujeres entre sus discípulos, ni mucho menos que estuviera hablando a solas con ella, como pasa con la samaritana, por ejemplo. Con los niños, lo mismo pasa. Los niños para nosotros hoy en día son sagrados, para los de antes no tanto. ¿Sabes? Los niños estaban ahí, eran estorbo. Solamente pensemos, eran un regalo de Dios, obviamente, había alegría por los niños, pero a nivel de relaciones sociales, los niños no tenían que meterse en el mundo de los adultos. Pensemos solamente también en nuestra familia, la gente quizá un poco más mayor que está aquí, a mí te ina pene suja pene tuo pene abuelo pene abuela y mitad no iba acá cuabute bebé mañana de ahí. O sea que esa forma de educar viene desde siglos atrás, y en el siglo I con Jesús era exactamente igual, lo peor. Los niños no tenían que estar donde están los adultos. Y por eso los discípulos les riñen, les reprimen, pero Jesús le dice, dejen que los niños vengan a mí. Por eso es rompedor, por eso es transgresor Jesús. Rompe con normas culturales, igual con el tema de la mujer, con enfermos. Y los enfermos, ¿quiénes son? Ciegos, sordos, mudos, cojos. Son pobres de todo tipo que abundaba en la Galilea de la época de Jesús. Y también con nosotros hoy en día, pero en la época de Jesús mucho más. Entonces se relacionaba con ellos, les escuchaba, les sanaba. Y también el auditorio más conflictivo, pero también con jefes y autoridades, con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, incluso con Herodes, con Pilato. También hablaba, especialmente en la parte de la pasión ya muy poquito, pero en todos los evangelios se registra el conflicto que tiene desde el comienzo con los dirigentes, con los jefes, las autoridades judías, con los amigos. Jesús, aparte de todo este grupo que vemos aquí, bueno, podríamos decir, bueno, los discípulos son sus amigos, sí, ciertamente, porque les llama amigos, pero también tenía otros amigos más entrañables. Pensemos solamente en Marta y María, o en su amigo Lázaro. Bien. Estos que traigo aquí son ejemplos de su auditorio. Seguramente podemos encontrar más, pero para el trabajo que nos ocupa, yo creo que ya nos ayuda a entender, digamos, el amplio panorama donde se movía Jesús y el auditorio con quien trataba también Jesús. Ave María Purísima. Bien, entonces les dejo esto y vamos a habilitar las preguntas, las consultas, para pensar y responderse.
¿Qué podemos aprender de Jesús como comunicador social? 1. ¿Qué me llamó la atención, o más la atención de su manera de expresarse? 2. ¿Qué me llamó más la atención de los medios que utiliza? 3. ¿Qué me llamó la atención de los recursos que emplea? Y finalmente 4. ¿Qué me llamó la atención sobre el auditorio a quien Jesús se dirige? Luego vamos a dar unas conclusiones finales y terminaremos entonces con nuestro pequeño aporte. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos para allá. Vamos. Espero no haberme pasado. Yo creo que son 8:15. Está muy bien. Estamos súper a tiempo. Bien. Preguntas. Espero preguntas, comentarios. A ver, nuestro moderador que ha podido recoger ahí. Walter. Sí, padre. Hay una consulta de Alexis Villagra. Sí. ¿Qué pautas se deben seguir para que haya una buena comunicación? ¿De qué debo valerme a la hora de transmitir la palabra de Dios? Ya, bien, ahí estoy leyendo. Es muy interesante la pregunta de Alexis, pero son dos cosas diferentes, Alexis. Pautas para una buena comunicación seguramente lo van a dar en talleres siguientes. La segunda parte de qué debo valerme para transmitir bien la palabra de Dios, resumiendo todo lo que hemos dicho, digamos, lo que yo les he presentado son rasgos, características de cómo Jesús se comunica. Eso no quiere decir que tenemos que copiarlo y hacer exactamente todo lo que Jesús hace. No se trata de eso. Para transmitir bien la palabra de Dios es fundamental estudiarla, conocerla, meditarla y preparar lo que uno va a decir. O sea, no se trata de lanzar citas bíblicas y la Biblia dice así y nos peleamos, no. La Biblia no tiene que ser motivo de pelea ni de discusión, ni mucho menos debe ser utilizada para, ¿cómo lo digo así más sencillamente? No debe ser utilizado, dije, para pelear discusiones ni para justificar discursos que nosotros tenemos previamente. Eso pasa muchísimo, a veces en grupos que uno de iglesia, uno está recién comenzando o que quiere pelearse con los evangélicos y entonces, claro, venga cita aquí, venga cita bíblica allá, parece tenis de cita bíblica. Entonces, no, o sea, eso no se tiene que hacer. Ahora, pues esa es la segunda parte. La primera parte de una buena comunicación, eso lo van a seguir estudiando seguramente la semana que viene. Viviana, ¿podría sugerirnos algunos recursos bíblicos válidos que podamos tener en cuenta? A ver, ¿qué dice aquí? Bien, buena pregunta, está bien. Yo creo que lo que a mí, en mi modo de ver, o sea, mi opinión, si sirve bien, si no, no pasa nada. En el mundo de las redes sociales y la comunicación que vamos a hacer es un tema muy complejo, muy complejo. Hay que prepararse bien para ello. Pero ¿qué podemos aprender de Jesús? Más que citas bíblicas, ¿qué podemos aprender de Jesús? La actitud de Jesús. Yo creo que hay que aprender un par de cosas de Jesús. Uno, el diálogo. Una actitud dialogante, eso es fundamental si queremos evangelizar en las redes sociales. Una actitud de escucha. Escucha significa escuchar, ver, estar atento, o sea, una actitud contemplativa, ver lo que está pasando, en dónde se mueve la gente y sobre todo definir bien el auditorio, con quiénes yo estoy hablando, a quiénes me estoy dirigiendo. Este es de los temas más complejos. Jesús sabía muy bien cómo le hablaba a los discípulos, cómo le hablaba a la multitud, cómo le hablaba a los jefes, a los fariseos con quienes se peleaba. Entonces, nuestro auditorio es muy bueno definir, porque no es lo mismo escribir un mensaje, qué sé yo, parroquial, diocesano, y hay que pensar en el auditorio. Esto es para jóvenes, esto es para adolescentes, no es lo mismo escribir un mensaje en Twitter o en Facebook o en Instagram. En Instagram no se escribe mensajes, se usan fotos, o quizás una imagen, una frase y ya está.
Y va a haber mucha gente, sobre todo en Twitter y en Facebook, que van a empezar a discutir, a dar razón. Entonces hay que pensar muy bien a quién nos dirigimos y qué lenguaje utilizamos. Yo creo que esas cosas podemos aprender de Jesús. Jesús utilizaba lenguaje sencillo para hablar a gente sencilla, pero cuando se discutía o entraba en controversia con los fariseos, con gente que sabía de la ley, también les metía, digamos, cuestiones difíciles. Cuando le preguntaba, por ejemplo, el maestro de la ley, ¿qué lees en la Biblia, en la Escritura? ¿Qué dice ahí? Entonces, resumiendo, actitud dialogante, una actitud contemplativa, mirar, ver, escuchar por dónde se mueve la gente, qué está pasando alrededor. Y tercero, para no complicarnos más, saber bien a quién me dirijo. Y de esto hay mucho en internet, y seguramente en los talleres que vienen les van a ayudar mucho más a ver cómo elegir el público, el auditorio a quien nos estamos dirigiendo, porque esa es una de las fallas de la evangelización que hay. O sea, a qué segmento yo me estoy dirigiendo. Gustavo. A ver, Gustavo. Fray Edgar, ¿podemos decir que Jesús, como comunicador social, fue un buen formador de comunicadores? Sí, evidentemente que podemos decir que es el maestro por excelencia, evidentemente. Pero ojo, otra vez lo que digo, ser formado por Jesús, escuchar a Jesús, implica leer la palabra, estudiar los evangelios y no imitar todo lo que Jesús hace, sino que lo que nos sirve a nosotros hoy. O sea que sí. Más preguntas. Alicia, qué palomita. Si hay alguien que quiere hacer su pregunta viva voz, también puede hacerlo. Sí. Es un espacio ya abierto. Pero si no, voy a preguntar yo. Padre, yo me refería con mi consulta, ya que estamos. Hay mucha gente que a veces utiliza fuentes de la Biblia que no, usualmente nosotros no, bueno, en este caso nos dijiste, vamos a abrir la página Vatican Va de la Biblia del Pueblo de Dios, pero yo suelo ver, por ejemplo, que a veces se utiliza, no sé, la página Biblia Galera, cosas así que no sabemos muy bien si son fuentes válidas, digamos así. A eso me refería también un poco con mi consulta. Ya, sí. En Internet hay muchos recursos, sobre todo los que tienen más recursos bíblicos, videos, audios y textos bíblicos son los evangélicos. Pero ojo, digamos, hay que tener también una mentalidad ecuménica. No pensemos que todo lo que sea protestante o evangélico es malo. No, hay cosas de mucha calidad, muy buenas. Para saber eso hay que tener criterio y cierta formación. Entonces, este es el punto. Por ejemplo, la Reina Valera, la 1995, es muy buena traducción, sobre todo el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, si uno va a usar cita bíblica, evidentemente que lo recomendable es que podamos usar la Biblia del Pueblo de Dios, que es la que se usa en la liturgia, es una versión argentina que está en la página de Vatican Va, se llama el Libro del Pueblo de Dios, que es la que se usa en la liturgia. Pero también después tenemos, la Biblia latinoamericana, la Biblia del Peregrino, la Biblia de América, y de esos recursos hay en Internet. Entonces, si uno va a citar Biblia, yo creo que es bueno conocer dónde están esos, y bueno, bien, y usarlos. Yo les puedo dejar ahora aquí en el chat, por ejemplo, el link de lo que es el Libro del Pueblo de Dios que se usa en la liturgia, que me parece que, digamos, con eso es suficiente. Pero, reitero, hago la observación, no pensemos que que todo lo protestante es malo, no. Reitero eso, digamos, hay cosas muy buenas. De hecho, en el ámbito que nosotros estudiamos, digamos, de licenciaturas y doctorados, el estudio es ecuménico. O sea,
Los protestantes, vamos a llamarle así serios, porque católicos también hay no serios, son excelentes. Y de hecho, muchísimas cosas nosotros compartimos, porque el estudio bíblico no pertenece a nadie, o sea, que no es católico o protestante. Luego la hermenéutica y la interpretación y la pastoral que lo bajamos, bueno, ahí sí que evidentemente el protestante va a pensar de otra manera y el católico de otra manera. Pero es muy importante tener esa mentalidad ecuménica, porque eso se nos ha llamado desde hace mucho tiempo, el Vaticano II, más de 50 años. Y yo sé que en las redes circula mucha gente que quiere ser apologeta, que se pelea con los protestantes, que quiere mostrar que la iglesia verdadera es la iglesia católica, es una base de cita bíblica. Yo creo que eso justamente no es evangelizar, para mí. A ver. Hay otra pregunta, Paí. Hay de Joana Villanueva. A ver, Joana. A mí lo que me llama la atención es conocedor de la realidad de la gente, porque cuando aprendemos a conocer la realidad por lo que pasa a nuestros receptores, sabremos qué mensajes darle y por ende ayudarles. Excelente, Joana. Es así, es así. A ver si pueden ir respondiendo, pues les dejé 4 preguntas y me gustaría que vayan respondiendo también, así me sirve de que si se entendió o no se entendió lo que dije. Sí, excelente, Joana, es así. Conocer la realidad de la gente es muy importante. Y vuelvo a decir, seguramente les van a ayudar en los siguientes talleres como cosas bien concretas de evangelización en redes sociales, pero un punto muy importante es eso, no es lo mismo poner un mensaje de Facebook o de Twitter para mi parroquia en Troche o qué sé yo, en Itapé, que para Asunción, no es lo mismo para Ciudad del Este o para el Chaco. Es bueno tener eso en cuenta. Y al público que me dirijo, no es lo mismo hablar a los padres o a los abuelos, que a gente joven o adolescente, que ese es el público que me va a leer. Entonces, eso es muy importante, o sea, conocer con quiénes. Así que, Joana, gracias. ¿Más preguntas? Me gustaría que vayan respondiendo ahí en el chat las 4 preguntas que les he dejado, que les llamó la atención en la forma de comunicarse, de los recursos, de los medios, del auditorio. Así voy viendo si se ha entendido o no. Frank O Edgar. pueden preguntar. Hay pregunta Andrea. Andrea. Sí. ¿Qué dice? Dice, ya que habló de la apologética, ¿en qué momento se puede utilizar ello? ¿Por qué hoy en día se hace mucho lo que dijo? Andrea, no sé si podés aclarar lo que dijo. O sea, que la última parte no entiendo a qué se refiere. Se hace mucho lo que dijo. A ver si puedes... en el sentido de que hay mucha gente que hoy en día utiliza la apologética ya también como medio de evangelización. Sí, y después dijo que no es una forma de evangelizar. Sí, porque, claro, hay ¿qué entendemos por evangelizar? Y eso seguramente aquí los que están encargados de la pastoral de comunicación les van a dar más datos todavía, pero evangelizar, en primer término, un sentido restringido, significa anunciar a Jesucristo, anunciar la buena noticia, hacer presente a Jesús. Después hay catequesis, después hay formación, después hay cursos. Entonces yo creo que es cierto también que evangelización es todo eso, perfecto, pero todo eso no lo podemos hacer. Ahora, si yo distingo muy bien lo que quiero hacer, sí que puedo hacer apologética, por ejemplo. O sea que evangelización para mí, en primer lugar, es anunciar a Jesús, hacer presente a Jesús. Y ahí yo no voy a estar discutiendo ni probando quién tiene la verdad, si es la católica, los protestantes, si los otros no, porque hay que anunciar a Jesús. Quizás tengo que hacer en otro espacio, puede ser un grupo, un blog, un Twitter, un curso, que si sea de formación bíblica o de apologética o de temas de iglesia, ahí sí que puedo seguramente hacer, pero no puedo hacer todo en la misma bolsa. Eso yo creo que es un error, poner todo en la misma bolsa. Entonces hay que pensar qué queremos hacer como comunicadores en la parroquia o en la diócesis. Y quizás haya que hacer diferentes públicos o segmentos, como lo que hace Jesús. O sea que,
Si yo quiero evangelizar, quiero anunciar a Jesucristo, bueno, a los alejados, a los que no están, a los jóvenes que no les interesa mucho, bueno, ahí no les voy a estar yo hablando de apologética. Quiero dirigirme a ofrecer una formación a gente que ya tiene camino, que ya está en iglesia, que está en movimiento, que está en grupo y quiere conocer más la fe católica. Bueno, ahí sí quizá la apologética me sirva. Entonces digo que hay que distinguir, vuelvo a decir, es lo mismo, el auditorio y los segmentos, y qué busco yo con eso. Lo que no tengo que hacer es meter todo en la misma bolsa. ¿Qué significa meter todo en la misma bolsa? Que en mi página de Facebook o de Twitter de la parroquia o de la diócesis yo pongo misa, yo pongo predicaciones, yo pongo lectura del día, yo pongo citas bíblicas apologéticas, pongo cosas de protestantes. O sea, ahí ya yo creo que ahí se arma ya un vaipú. Pero bueno, eso ya lo verán ustedes después con la gente que más le va a ayudar concretamente, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo? Fabiana. Para mí quedó todo claro, Paola, gracias. Como comunicadores católicos, ¿cómo podemos hacer frente a tantas informaciones que atacan a la iglesia? Fabiana. Sí, también es otro tema. En las redes sociales, recordemos, ¿ya? Que todo vuelve al mismo punto. ¿Por qué queremos estar en las redes sociales o estamos en las redes sociales? ¿Y qué buscamos en las redes sociales? Si buscamos pelearnos con todo lo que critican a la iglesia o atacan a la iglesia, no vamos a evangelizar. Yo creo que no tenemos que estar en las redes sociales para responder a todos los ataques que están contra la iglesia. O sea, eso es lo que se llaman los famosos trolls o los haters. Eso, la gente más joven sabe lo que es eso, ¿no? Yo creo que el rol del comunicador católico en las redes sociales no es estar peleándose con esa gente. Que ellos hagan su pelea donde quieran, cuando quieran, pero tiene que haber otro espacio para eso. Pero creo yo que no es ese el punto, ¿no? A no ser que sea una cosa muy puntual, se habla de mi párroco, del catequista de mi parroquia bueno, ahí sí, quizá algo oficial puede salir o se puede decir. Pero recordemos, no estamos para pelearnos, estamos para anunciar buenas noticias, para aclarar si hay que aclarar, pero no para pelear ni descalificar a nadie. Yo creo que ese tendría que ser el espíritu. Evidente que Jesús se peleaba con los fariseos y les decía de todo. Evidentemente que sí, habrá en algún momento que hacerlo, pero yo creo que nosotros estamos comenzando en este mundo, ¿no? Andrea, Cristian Román. Gracias, Cristian. Preguntas, ecos. Te voy a leer un mensaje del grupo y después creo que el señor Domingo Ortiz hace rato quería hablar. Dice el señor Leonor Martínez, a mí me llama mucho la atención la radicalidad del Señor Jesús. Hoy en día ya no somos así, dice. Él está escribiendo en el chat grupal de fe de WhatsApp, por eso que les estoy leyendo. Sí. Creo que Domingo quería hablar hace rato. Uh-huh. Sí, en cuanto a lo que dice Leonor, nos conocemos de la parroquia de Troche con el hermano Leonor, así que saludos, Leonor, gracias por estar ahí. Sí, la radicalidad de Jesús es importante, es muy interesante. Yo creo que hoy en día nosotros no podemos ir, si entendemos radicalidad con pelearnos con todo el mundo, no. Jesús era Jesús, tenía una autoridad moral y podía decir lo que tenía que decir y nadie le podía tachar de incoherente. Yo creo que con nosotros puede ser más difícil porque quien más, quien menos tiene sus agujeritos. Entonces, sí, lo radical tiene que ser nuestra vivencia de la fe. Lo que hacemos y lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, eso es lo radical, nuestra entrega, nuestra perseverancia. Y sí, seguramente nuestras prédicas, las homilías también tienen que ser fuertes, pero ojo, la radicalidad de Jesús nunca es pelearse con todo el mundo. Él, al que le buscaba, sí que le respondía, pero él por sí no armaba pelea, ¿no? Gracias. Seguimos. Gracias, Leonor. Viviana, ¿qué decías del hermano Domingo? Domingo ahora dejó su consulta en el chat. Dice, ¿cuál es el medio que podemos usar de las que Jesús utilizaba? Enseñanza y exhortación. Domingo también está. Domingo, a ver dónde está Domingo. Ahí está, estoy viendo a Domingo. Bien,
Domingo, yo creo que eso depende del auditorio, de la gente a quienes nos vamos a dirigir y de las necesidades que tenga. Entonces yo creo que podemos utilizar todos esos medios, enseñanza, exhortación, incluso, digamos, dichos, frases, parábolas, pero va a depender mucho de qué necesita nuestra gente, lo que ya Johanna, yo creo que decía eso, conocer. Porque si estamos, por ejemplo, estamos en tiempos de pandemia, hay mucho temor por la muerte, inseguridad, hay mucho sufrimiento, hay gente que está pasando muy mal. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Depende de la parroquia y la zona que estamos, ¿no? Yo creo que un mensaje que anime, un mensaje que fortalezca, que infunda confianza. En ese sentido, la exhortación vale y es importante, ¿no? Infundir confianza a la gente, animarles, que esa fe que el Señor no nos abandona, que la providencia no nos va a abandonar a pesar de todo lo que vemos alrededor. Entonces, eso. Quizá en otro momento habrá que ser más claros o quizá habrá que enseñar cosas más puntuales, pero yo creo, digamos, que hay que conocer, reitero, qué le está pasando a nuestra gente. Eso es muy importante. ¿Qué le está pasando a nuestra gente? Gustavo, a ver. A ver qué dice. Dice radicalidad es significado de claridad, nada de ambigüedad, nada de relativismo, nada de términos medios. ¿No es así? Esa es la consulta. Bueno, más que consulta, Gustavo, sí y no. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Cuando decimos que Jesús es radical, radical viene también significa que va a la raíz, la monteja pope, en el fondo. Y aquí, como está bien cimentado, tiene buena raíz, entonces crece. Un árbol, por ejemplo, pensemos en un tallí, por ejemplo, es radical, o sea, que está ahí bien asentado, bien enraizado. Por eso puede crecer así. Luego significa lo otro, lo que dice, nada de ambigüedad, hay que ser claro, nada de relativismo, sí, pero, ojo con eso. Si no entendemos bien nuestra vida cristiana y pensamos que un discurso radical es ir al choque, y es blanco y negro, entonces no, yo creo que no. Habrá gente que piense diferente, pero yo creo que no. O sea, que lo radical no significa que sea, porque el mundo no es blanco y negro, porque la gente, nuestros parroquianos, no es blanco y negro. Tenemos matices, hay grises, entonces ahí hay que ser muy compasivos, muy cuidadosos para decir las cosas. A veces en nombre de la radicalidad podemos herir, podemos ofender, podemos escandalizar. Y entonces hay que tener cuidado ahí. O sea que yo prefiero pecar, prefiero no herir a la gente que por querer ser radical y me voy corto cabeza a la gente. O sea, hay que tener cuidado, digamos. Seguramente hay gente que lo tiene que hacer, evidentemente los pastores, el párroco, el obispo, o sea, tienen una responsabilidad mucho más grande que nosotros. Yo si yo soy un colaborador, un comunicador y estoy en las redes sociales para evangelizar, no me toca o no me corresponde cortar cabezas, ni decir blanco y negro, le toca a otra gente. Eso también es radicalidad, darse cuenta el lugar que me corresponde. Hola, hola. Sí, hola. ¿Quién habla? ¿Qué tal, padre? Muy bien. Te habla el padre Mario. Padre Mario, ¿de dónde? De la diócesis de acá de Villarrica, el Espíritu Santo. Muy bien. Estoy en la parroquia San José Esposo. Muy Inapea. Morínigo. Morínigo. Departamento de Casa Paz. Excelente, conozco Morínigo. Hace muchos años estuve por ahí. Ah, mira. Sí, sí. Dime, padre. Quería nomás agregar donde el Papa habla acerca de la evangelización en el número 24 del Evangelio Gaudium, tal vez para algunos que preguntaban sobre la apologética, etcétera, etcétera, ¿no? Dice el Papa en un momento, dice, el discípulo
sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. Pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Lo que usted dijo, quería nomás agregar algo. Excelente. Anunciar, Recordame el número, Evangelii Gaudium número. 24, donde se titula Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Excelente, muchas gracias, 24, padre. 24, para... anoten eso, porque el Papa Francisco es un maestro en estas cosas, entonces hay que volver a leer ese documento. Gracias, gracias por confirmar eso. Y después también me llama la atención cuando Jesús atiende a distintos auditorios. Sí. Te escucho. Siempre... Hola. Sí, hola. Siempre, sí. Siempre me inquietó desde muy joven, incluso cuando escuchaba esa canción, dice, llévame a donde hace falta, ¿no? La palabra de Dios, esa canción que solemos cantar en la misa, llévame donde, esa, sí, no me acuerdo bien. ¿Cuántas veces Y hemos cantado? habla de los lugares Alma que... misionero. Alma misionera. Siempre me llamó la atención de que como que algo falta, ¿no? Como que algo está vacío, como alguien está solo en un lugar y uno tiene que acompañar, estar cercano, ¿no? Y muchas veces con la realidad que nos tocamos vivir y acompañar, siempre me pregunto, ¿no? Interiormente, como suele decir en voz alta, sí, ¿qué más tengo que hacer? Tal vez también puede ser para la pregunta de los demás. ¿O qué estoy haciendo para realmente atender a esos distintos auditorios como Jesús atendía y que a nadie rechazaba, ¿no? Sino más bien acogía con un corazón realmente lleno de amor y de misericordia, queriéndole ayudar a que esté mejor de lo que está, ¿no? A eso vino Él. Por ejemplo, los drogadictos, yo tuve la gracia de atender a drogadictos. Por ejemplo, pienso a los segundas nupcias, ¿eh? Que se han vuelto a casar por civil y no se puede volver a casar por iglesia. ¿Cómo acompaño a los enfermos, a los que están peleados en la familia? ¿Cómo trato de que llevo la paz cuando hay discordia entre familias? Tuve la gracia de tener una experiencia muy viva, de reconciliar a dos familias que se estaba por matar, y por esa cosa la vida bendijo un día la casa de un señor que era mafioso y pidió por mí para que fuera intermediar entre él y la otra familia, ¿no? Viajé 1000 kilómetros para hacerlo y desde aquella vez hasta hoy ellos están bien, dejamos un acta, ellos firmaron y algo así, ¿no? Hasta donde me preocupo, incluso mi vecino que está peleado, si voy hasta ellos, golpeo la puerta. Porque decía por ahí un escritor que de qué nos sirve ir en toda parte viajando, pero no soy capaz de pasar al otro lado de la verdera de mi casa y saludar y conocer quién es mi vecino. O sea, eso es la pregunta y un poco la respuesta a esa, la auditorio de Jesús, ¿no? O sea, eso por ahí me estremece un poco, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, por padre. Muchas gracias por el testimonio. Muchas gracias. Sí, siguiendo un poco en esa línea, ¿no? Tenemos 5 minutos más de tiempo. Sí. Siguiendo en esa línea, yo quiero aclarar, yo no
yo no me erijo ni me constituyo el maestro de nadie, pero yo entiendo la inquietud que hay por gente que quiere hacer apologética, que quiere ir de frente, que quiere convencer, que quiere pelearse, todo eso. Pero yo creo que también que en la vida cristiana, cada uno desde su bautismo también tiene que encontrar su lugar en el mundo y en la iglesia, ¿no? Como sacerdote, como fraile, como predicador, como catequista. Entonces, a partir de ese llamado, de esa vocación que uno tiene, hacer presente la misericordia de Dios en ese mundo sufrido, yo creo que es hoy en día la llamada urgente que tenemos. O sea, nuestra gente sufre mucho, hay gente que pasa hambre. En los hospitales, vayan nomás en Villarrica al IPS, hospital regional, hay gente que no tiene 10.000 guaraníes para comprarse para su remedio, para su receta. O sea que miseria hay por todos lados. A la vuelta de mi casa salí, mirar que hay gente que tiene hambre, niños, ancianos abandonados. Hay mucha necesidad, mucha necesidad. Entonces, esa gente necesita aliento, necesita la presencia de la misericordia de Dios. Un corazón que les escuche, 2 oídos que le escuchen, 2 manos que le abracen, que le ayuden. Después seguramente vamos a hablarle de pecado y de apologética y le vamos a poner las cosas que dan mal, pero lo primero, evangelizar es eso, llegar ahí y hacer presente el amor, la misericordia de Dios que restaura, que redime, que salva, que cambia vida, como nos contaba el Padre Mario, reconcilia. Hay un antes y un después. O sea que eso es lo que tenemos que buscar y hacer primero. Lo otro vendrá después y habrá gente seguramente que tiene vocación de enseñar y de hacer apologética y de discutirse con otros protestantes, pero mi vocación esa no es, por ejemplo, mía personal. Por ahí, Edgar. Celeste, no sé si está por ahí. Ella quiere hacer una consulta. Bien. Sí, por ahí Celeste está escuchando. Le damos Bien, la palabra. Hola, sí, me escuchan. Sí, antes tal? Celeste, hola. Antes de que hable Celeste, Sí, ahí más bien yo quería contestar ciertas preguntas a lo que llegó a enviar del cuestionario. Muy bien. No sé si me escuchan bien. Perfecto, vale. Hola. Sí, habla Celeste, ya los hindú. Ok. Usted decía que qué es lo que nos llamó la atención en cuanto al Maestro Jesús. Yo siempre suelo leer a veces así las lecturas bíblicas porque soy catequista y también en las películas, así parábolas. Y lo que siempre me encanta, tanto de Jesús el Maestro como los demás sacerdotes o predicadores, es la manera de cómo suelen llegar el mensaje a los oyentes, porque justamente esa parte es la sencillez, la forma de cómo nosotros podemos entender, porque tal vez tengamos muchos conocimientos de lo que llegamos a estudiar, pero la manera de cómo podemos hacer llegar ese conocimiento en el nivel del lenguaje oyente. Entonces, eso a mí más me llama la atención porque sinceramente nosotros a través de ejemplos, ahí muchas veces interpretamos lo que nos quieren decir y Jesús prácticamente estuvo usándose de parábolas. Y eso es lo que yo quería un poquito agregar también al discurso, ¿verdad? De usted. Muchas gracias, Celeste. Y sinceramente, ¿De dónde sos? También de Villarrica. Vale. Soy catequista de Catedral Espíritu Santo. Muchas gracias, Celeste. A usted, dale. Ahí les dejé en el chat el link de la Biblia del Pueblo de Dios que está en vatican.va. Entonces ahí tienen, abran eso y guárdenlo en su navegador o en su celular para que puedan tener después cómo acceder a eso. Ahí, por ejemplo, ese es el texto bíblico que usamos en la liturgia. Patricia dice, a mí lo que me llamó la atención fue la manera de Jesús de expresarse, amigable, cercano, sencillo. Nos llama siempre a hablar con amabilidad, no imponer, sino más bien acompañar conociendo el lenguaje del público. Así es, Patricia, muchas gracias. Bien, yo creo que vamos llegando a la hora, Padre Humberto. Así mismo, estamos llegando a la hora. Nada más agradecerte, Fray, por
por tu tiempo, por tu disponibilidad para estar con nosotros e iluminarnos con tu sabiduría. Realmente fue muy, muy edificante tu ponencia, nos ayuda muchísimo y nada más agradecerte y les prometemos elevar a Dios nuestras mejores oraciones por tu ministerio, por tus estudios, porque sabemos que también sos alumnos por ahí estudiando, capacitándote. Rezaremos por ti, por tu familia, por tu estadía por España, ¿verdad? Sí. Y así Amén. que muchísimas gracias, Fray, y gracias también a los compañeros, a todas las personas que se unieron. Yo creo que vamos a sacar una foto antes de despedirnos, ¿verdad, coordinadora Viviana? Así es. Pongan sus videos entonces. Quiero que todos prendan sus cámaras y pongan su mejor sonrisa por unos minutos porque voy a ir sacando la foto. Mientras prendemos la cámara, la invitación para mañana puntualmente a las 15 horas, seguiremos con nuestro taller con Jorge García Rial, que actualmente es director académico del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Se desempeñó también como director de posgrado e investigación de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y como director del Centro de Comunicaciones de la misma universidad. Fue coordinador de sala de prensa de la visita de Su Santidad el Papa Francisco, asesor de la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Tiene un doctorado en Educación Superior y una maestría en Comunicación Empresarial y otra en Sociedad de Información y de Conocimiento. Y se licenció también en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica. Mañana con el profe Riar, entonces, vamos a estar desarrollando identidad e imagen de la Iglesia, estrategias de comunicación. Muy bien. Bueno, yo mientras voy sacando las fotos, así que si alguien más quiere hacer alguna acotación, Prendan su estoy. cámara. Prendan su cámara y sonrían, por favor. Monseñor, Pepe Maíña de ahí, ¿no? Monseñor. Sí. Bueno, creo que ya entraron todos, ya están todas las fotos tomadas. Monseñor. Estamos. Está lista la foto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por haberse unido hoy. Como dijo el padre, mañana nos unimos a las 15 horas. Y nada, estamos pendientes en el chat ante cualquier consulta. Esta jornada fue grabada y se va a alzar a un canal de YouTube y luego vamos a compartir con ustedes el link para que otras personas que no pudieron participar con nosotros en vivo puedan igualmente volver a ver esto. Entonces, si por ahí ustedes tienen algún amigo, algún conocido que no pudo conectarse hoy, va a poder volver a ver esta ponencia a través de YouTube. Entonces, por mi parte es todo. Agradezco a mis compañeros que están ahí haciendo también de soporte. Fernando, Isa, Walter, Gabriel, por ahí está también Enzo y el padre Humberto por acompañarnos y me despido. Gracias, Fray, por todo. Hermosa la presentación, realmente muy didáctica, muy amena. Entonces, gracias a todos por unirse. No sé si Monseñor quiere despedirse de nosotros. No, gracias, Padre Edgar, también. Gracias por tu participación. Yo creo que los países ya no tienen fronteras y a través de también esta conexión telemática, mira, España sigue nuestro corazón. Yo sé que vos también seguís con nosotros y en oración unos por otros y gracias por recordarnos lo esencial de la comunicación que es siempre el Señor Jesús. Muchas gracias, Monseñor, y gracias a toda la diócesis. Sí. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.